Bueno, pues me da mucho gusto recibir el día de hoy a nuestra compañera Tishbe Durán Ramírez, que viene de la Dirección General de Publicaciones, para platicarnos sobre un libro muy interesante, una publicación que se dio a partir de una necesidad, que eso es algo muy importante. Tishbe, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias Ricardo por la invitación y gracias por el espacio para poderles hablar sobre estos pequeños libros llamados, bueno, la colección se llama Libros Plegables. Así Este es. libro en particular se llama Derrotando a la Chinche Besucona. Lo que buscamos con este libro es atender a grupos vulnerables y sobre todo prevenir esta enfermedad. Queremos como proponer y también que puedan conocer estos libros, se pueden descargar desde internet, son gratuitos. Claro. Y lo que queremos hacer es que se puedan imprimir desde casa, eso es lo más importante, de que se puedan Sí. hacer un libro digno, que tenga su página legal, su colofón, su portada y que pueda hacerse la impresión desde un café internet y desde una casa. Lo que se busca es que se pueda imprimir, doblar de una manera muy fácil. Ah, mira, ahí está. Exacto. No, pues bueno, Y súper sencillo. poderlos, exactamente. Y Cuando es una tenemos, especie como sí. de historieta, ¿no? Sí, Que te va explicando ahí poco a poco qué es lo que se debe de hacer para poder prevenir esta situación. Y para ello, para que nos platique sobre la creación de este texto, el tema científico, está con nosotros la doctora Rosa María Aldana. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos Bien, días, gracias, bienvenida al buenos días, programa muchas gracias. y cuéntenos un poquito cómo es que surge esta necesidad y cómo el proceso de hacer este tipo de publicaciones. Sí, mire, yo soy alumna del doctor Lino Sumaquero, el coautor del libro, Exacto. y yo tuve una práctica del servicio social en una zona que se llama Huatlatlauca, en la Sierra Mixteca de Puebla. Entonces allá no nada más, yo estudié medicina, pero ya cuando me jubilé estudié medicina, entonces fui a Ah, la qué Facultad maravilla. de Biología a hacer mi servicio social y desde ahí íbamos a Huatlatlauca en el lugar más bien desde donde antes ya estaba yendo gente de la Facultad de Medicina. Claro. Entonces ahí se detectaron muchas necesidades, pero el doctor ya tenía estudios hechos sobre esa área y ya se había detectado que ahí había estas que les llaman chinches besuconas. Así es. Y se hizo un estudio ya específico y más concreto por parte de los alumnos de biología y encontraron muchos vectores, son los vectores, muchos insectos. Los insectos son como una especie de cucaracha grande, alada, y ellos son los vectores o transmisores de esta enfermedad de Chagas, que tiene más de 100 años y a la que se le conoce como enfermedad de la pobreza. Yo le llamaba enfermedad de la ignorancia, porque la gente convive con animales digamos de granja, porque los insectos pican, digamos, a los cerdos, a las gallinas. Luego la gente puede comerlos, no los cocina bien y entonces a través de la alimentación es una manera que nosotros podemos infectarnos. Hay 5 maneras de infectarnos de esto, ¿no? Que una de ellas es, como le dije, la picadura de un insecto vector, es la primera, a través de trasplantes de tejidos no controlados, por ingesta de alimentos contaminados, y la vertical, que es de madres a hijos, y a través de las transfusiones que no están bien controladas. Entonces, ahí lo que nosotros vimos fue a través de la picadura directa. Claro. Entonces, estos insectos son nocturnos, salen en la noche, se suben a la gente, digamos, se ponen en alguna parte del cuerpo y pican, tienen uno como aguijón. Entonces lo introducen y chupan, son hematófagos, se alimentan de sangre. Entonces cuando sacan ese aguijón, la persona tiene comezón, porque una característica de este insecto es que cuando él
chupa toda la sangre, se hace gordo como una canica, y entonces cuando está así, él defeca de inmediato. Entonces come y defeca. Y deja el excremento ahí junto a la herida, saca el aguijón, y entonces la persona se rasca como si fuera un mosquito, Sí, claro. y a través del rascado ese excremento entra, ya está contaminado y así es como se adquiere esta infección. Wow. Y sí es un protozoario que entra y es muy difícil detectarlo. Hay dos fases de la enfermedad. Una es la aguda, que puede darse unos 5 o 7 días después de la picadura del insecto, hasta 10 días después o incluso más. Y entonces uno no lo percibe porque da como fiebre, a veces no da fiebre, da dolor de huesos, entonces uno dice tengo gripa, pero no sabe que ya tiene ahí, o sea, ya está contagiado de este protozoario, ¿no? A ver, lo que me comentabas es muy interesante, Sí, que tú la consideras una enfermedad de la de la ignorancia. ignorancia. Es decir, ¿qué no hemos hecho durante todo este tiempo desde la perspectiva política, de salud, cultural, para que continúe una enfermedad como esta? Sí, yo creo que no, en México no se tiene tanto conocimiento de que exista la enfermedad, a pesar de que es uno de los países en donde más hay. Antes se hablaba de que México era un país endémico y que hay países endémicos. Endémico es donde el lugar que es natural para que haya una planta o una enfermedad. Claro. Pero no se consideraba así a México. Con los últimos cambios que ha habido en esto, porque nunca ha dejado de investigarse, ya no se consideran países o lugares endémicos, sino como hay tanto flujo migratorio y flujo comercial, Claro. entonces ya se da en muchos países en donde antes no había aparecido. Estados Unidos es un ejemplo, en Europa, en España es otro ejemplo, ¿no? Porque va la gente y además en el cargamento se introducen algunos de estos vectores y llegan allá y Claro, todo y se y esparce se y sin esparce. importar en dónde Ajá. estés, ¿no? Entonces, creo que no se ha difundido plenamente eh, el qué es la enfermedad, en qué consiste, porque aparentemente no pasa nada. Claro. Ya te picó y ya estás así, pero puede ser que 15 años, 10 años después, dependiendo de la edad de la persona, ya empieces a tener ciertos síntomas. Y uno de los, afecta básicamente dos partes del cuerpo, una es el corazón y otra cosa es el intestino, otra parte es el intestino. Entonces empieza a crecer el vientre muy grande, como si fuera de embarazada en un hombre, en una muchacha, en una niña, y entonces se hacen estudios distintos y ya se ve lo que se llama el megacolon tóxico, y es que está pues infestada, infectadísima pues de todo esto, ¿no? De esta Y esto enfermedad. se da con mayor regularidad en la zona mixteca. Hay otras zonas, no se han estudiado, todavía Puebla es una región por estudiarse. Se necesitan ciertas características para el vector, como que haya calor, Claro. como que cierto tipo de tierras o de ese lugar. Ellos se dan, aquí dice, y por eso es la pobreza, es la gente que no tiene pavimentos, que tiene Que el casas piso de es de tierra, adobe, ¿no? ajá. Por eso es la importancia de este librito, ¿no? Exacto. Porque aquí les dice cómo tenemos que buscar, ahí hay en una cierta página cómo están aquí. Platícanos un poquito qué es lo que Ajá, dice el libro, digamos como una especie sí, de resumen, porque bueno, los que están viendo sí. la pantalla, es una especie de historieta, ¿no? Sí, En es donde una se va historieta. platicando. Es un pueblo común y corriente donde hay una cancha de lo que quieran ustedes, de básquet, de fútbol, de lo que quieran. Entonces comienza así la historieta porque en los juegos uno tiene que derrotar al Claro, otro, ¿no? claro. En los equipos. Y entonces se supone que ya hay gente que está informada y educada, y la obligación social de ese grupo que conoce es difundir a los demás. Entonces ahí se ve cómo llama a los niños y les dice, oigan, vamos ahora a buscar chinches, ¿no? Por nuestra propia salud. Claro. Y entonces esto es, todos deben limpiar,
deben buscar en todos lados porque ellas se alojan, por ejemplo, digamos aquí abajo de los cantos de la mesa, En la madera. en la madera, en los colchones. No son las mismas chinches que conocemos que están en los colchones, que son chiquititas, no. No se confundan, aunque se les conozca popularmente como chinches besuconas. No es así, son muy grandes, se les llama besuconas precisamente por ese, ¿cómo se llama? La probóscide que tienen, que es el aguijón que introducen, ¿no? Entonces se tienen que buscar y aquí les dice cómo buscar, tiene que ser, les digo que en todos los lugares, atrás de los cuadros, adentro de un florero, de una ollita. Ahora hay mucha difusión para que no dejemos llantas o algunos recipientes con agua, ¿no? Porque está también ahorita el dengue. Entonces aquí es lo mismo, no hay que dejar cosas abandonadas porque ahí hacen espacios y están en la tierra y viven, oiga, incluso doctora, viven en animales, sí, claro. O sea, los tienen, los portan. Oiga, doctora, ¿y cómo ha sido la reacción? ¿Ya han podido hacerlo llegar a la población? ¿Qué reacción? ¿Cómo funciona una publicación como esta entre la comunidad? No, aún no, es nuevo el proyecto. Estaba comentando con Tishbe, apenas estamos haciendo la difusión, ya lo pueden bajar ustedes. Me pareció muy importante que cualquiera lo puede bajar. Dos de mis alumnos fueron los traductores, porque mucha gente todavía nos encontramos que hablan una lengua originaria. Cuando íbamos allá algunos no nos entendían, pero he sido maestra durante muchos años de maestros indígenas. Yo soy maestra de maestros indígenas de diferentes zonas de Puebla y se nos hizo muy importante publicarlo en sus propias lenguas. Claro. Hay 7 lenguas en Puebla, entonces solamente ahorita tenemos 2 con muchas variantes, pero pues poco a poco esperamos que esto se pueda hacer en las otras lenguas. Es así, digamos, con dibujos sencillos, diálogos sencillos para que la gente no tenga que leer tanto ni se complique. Sí, ¿no? Aquí lo principal es el tema pedagógico, ¿no? Que podamos comunicar a la gente cuáles son los pasos, cuáles son las actividades que debe de hacer para prevenir este tipo de situaciones. Y la verdad es que es maravilloso que lo podamos tener, que lo podamos descargar, que lo podamos difundir hasta donde, por donde se pueda, en cualquier vía. Y bueno, pues ahí está esta publicación. ¿Cuál es el título de la publicación? Derrotando a la chinche besucona. Derrotando a la chinche besucona. Muy bien. Bueno, pues ahí los que quieran, ahorita les puedo hacer llegar el link. Ya está publicado en la web de la Dirección General de Publicaciones. Los autores Joselino Sumaquero Ríos y Rosa María Aldana Armas. La traducción al mixteco es de Lisbeth Reyes Trujillo y el ilustrador es José Eduardo Alejandro Aldana Armas. Así es que esta es la nueva colección, ¿no? Sí, la colección de libros plegables que ya las puede usted observar, la puede descargar desde la página de la Dirección General. Sí, la página de publicaciones, ahí están también en la versión de náhuatl de la Sierra Norte y náhuatl de la Sierra Negra. Ah, perfecto. Sí, tenemos 3 lenguas allá. Es mixteco, náhuatl de la Sierra Negra y náhuatl de la Sierra Norte. Perfecto. Y hay otras muchas variantes, pero aquí se puede entender. Miren, les sugiero que aunque ustedes no vivan en esas zonas, vean esto que está en la última página, que es una lupa enfocando a la chinche besucona. Así son, o sea, para no confundirnos. Pues tiene mucho parecido a un mosco, ¿no? Sí, pero es grandísima, es grande, es grandota, no es pequeña, es grandota como de unos, ¿qué será?, 5 o 7 centímetros. Van teniendo diferentes formas, ellos van cambiando, tienen diferentes fases de desarrollo. Entonces estas ya son adultas y y si alguien tiene, aunque sea aquí en Puebla, que no lo hemos detectado, pero estas rayitas en algún insecto que encuentren, entonces notificar por favor a biología, a mí, porque realmente son un peligro. Así es. Sí. Doctora, pues le agradezco muchísimo, felicidades por este proyecto que era muy, muy, muy importante y necesario. Tishbe, muchísimas gracias.